Su avión se estremecía mientras aterrizaba, movido por relámpagos y nubarrones. Las turbulencias lo mecían, mientras en los altavoces sonaba la canción Norwegian Wood de los Beatles. Una simple canción que lo retrotrajo 20 años al pasado, recordando aquel primer gran amor que ahora, a sus 40 años, parece uno más, porque ni siquiera es capaz de recordar el rostro de su amada. Así es como empieza la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami, aunque en realidad su nombre original es Norwegian Wood, el mismo nombre que tiene la canción que nos retrotrae al recuerdo. Esta es la quinta novela del más exitoso escritor japonés, Haruki Murakami. Publicada en 1987, aunque llegó a España en 2005, es reconocida como la novela que más rehuye del estilo harukamista, harukamático, es decir, el estilo que emplea el autor tan característico para poder crear esos universos poblados, extraños y identificables gracias a su misterio, su metafísica, sus barrios nocturnos de Japón y, por supuesto, los gatos. Su estilo siempre se aleja de las corrientes japonesas. Nunca le gustó mucho la literatura de su propio país y de hecho él mismo la cataloga de pegajosa. Le fascina la literatura occidental y es por eso que sirve como una buena ventana en la que asomarnos para poder vislumbrar la idiosincrasia japonesa y comprenderla un poquito más, porque suele ser muy opaca e inaccesible. Al final es como un núcleo japonés recubierto, revestido por arte europeo u occidental. Es por este motivo que encontramos en sus obras constantes referencias a la literatura inglesa, alemana, francesa, española y especialmente a la estadounidense, en la que más se fija o en la que más toma inspiración. Además, muchas de sus novelas son abiertas y expresamente reinterpretaciones, readaptaciones o revisitaciones a grandes clásicos de la literatura occidental. No son copias perversas. Es decir, coge un mismo tema o coge unas bases y les da un giro de vuelta de tuerca, o él lo plantea desde su propia perspectiva. En ese sentido, podemos ver cómo Kafka en la orilla es una reinterpretación de la Metamorfosis de Franz Kafka, o 1084, la saga toma elementos tanto orwellianos como personajes shakespearianos. Y en el caso de hoy, en Tokyo Blues, comprobamos que en realidad es una readaptación o una reinvención del clásico estadounidense El guardián entre el centeno. Muchos relacionan el estilo del autor con el género del realismo mágico. Incluso yo, cuando comencé a leerlo, me recordó un poco a las historias y al arte de Pedro Páramo. Pero en realidad, afirmar que Haruki Murakami sea del realismo mágico es un error garrafal, porque por un lado los elementos empleados son en objetivo y en esencia diferentes, aunque en apariencia puedan parecer similares. Y por otro lado, el realismo mágico se encuentra muy ligado a su desarrollo geográfico, a Hispanoamérica, y que sepamos, Haruki Murakami, pues, colombiano no es. Sin embargo, sí que he encontrado elementos compartidos o más similares en los llamados mangas psicológicos, del llamado género psicológico, tales como Evangelion, Monster o 20th Century Boys. Es posible que sea una voz o que sea una manera de contar historias propiamente japonesa, porque solo he encontrado esos referentes en este país. Quizás sea algo más amplio a nivel geográfico. También encontremos ejemplos en Corea, en China o en países colindantes, pero no tengo el conocimiento como para poder afirmarlo. En cualquier caso, Haruki Murakami lo lleva un paso más allá. Y es verdad que podemos encontrar un parecido con el realismo mágico. Es decir, de la misma forma que el realismo mágico coge toda esa fantasía que tenemos en nuestra imaginación y lo pone en el mundo real, como si fueran elementos y sucesos comunes y corrientes, Haruki Murakami abre la puerta de atrás y plasma en el mundo real el subconsciente del personaje y, por tanto, por extensión, el suyo propio. Encontramos elementos oníricos y psicológicos en lo que podríamos titular como género metarealismo o introrealismo. Da igual cuál escojáis o cuál prefiráis. De todas formas, me he inventado yo todos los términos. Nos encontramos con la historia de un joven adolescente que se embarca en la gesta universitaria, caracterizado por su indiferencia hacia la vida, puesto que no tiene expectativas existenciales, no tiene planes a futuro y sencillamente vive por inercia. Está vivo, así que sigue siendo un ser vivo y va a seguir así, los mismos pasos de siempre. Pasa los días tumbado o sentado leyendo novelas, obras de teatro y escuchando la música de moda. Más o menos lo mismo que hacemos los universitarios y no universitarios hoy en día. Solo que quítale las obras de teatro inglesas y la música de los 60 y ponle TikToks, los directos de Twitch, no sé, iba a decir otro ejemplo, pero no se me ocurre ninguno, así que voy a seguir parlamentando con total normalidad.
El hundimiento moral y la indiferencia son sensaciones profundamente ligadas a la adolescencia y son inextirpables. Por eso es tan sencillo empatizar con este personaje. Da igual que ahora seas un adulto de la edad que sea, no importa, porque tienes esas cicatrices y cuando las mires vas a poder volver a esos recuerdos quizás amargos, quizás bellos, y poder conectar con Toru Watanabe. Desde que entra a la universidad hay una fuerza mágica que nos empuja a seguir leyendo y seguir leyendo. Y entonces vamos descubriendo poco a poco varios personajes, en realidad pocos, pero que poblan un universo pequeñito y lleno de conflictos, tanto internos como espirituales. Y aunque estén coloreados por tintes de gélida vacuidad y de indiferencia, son muy rompedores. Encontramos tres escenarios principales: la universidad, el amor posmoderno y el amor moderno. La universidad es quizás el lugar más desenfadado y divertido, en el que se relaciona principalmente con personajes masculinos y en la que, por supuesto, no vamos a poder ver ni una sola de las clases. En el amor posmoderno destaca principalmente Naoko, una chica bella y sensible que comparte un doloroso luto con nuestro protagonista. Kitsuki, novio de Naoko y mejor amigo o único amigo que pudo tener Toru Watanabe, se suicidó a los 17 años y dejó un vacío irreemplazable que sacudió por completo la vida de estas dos personas y las volvió ridículas. Vive todavía en sus mentes y corazones idealizados y ellos no consiguen superar ese suceso, esa tragedia. Años después del fatídico día se vuelven a encontrar y, movidos por la necesidad de cubrir un vacío que les atormenta, intentan formar una historia de amor. Aquí parece la novela que va a tomar tintes románticos, porque están construyendo algo, están construyendo una relación, pero en realidad no es más que la necesidad de llenar un vacío, de llenar un hueco. No hay amor detrás de todo eso. Por otro lado está el escenario del amor moderno, protagonizado por Midori, compañera de clase de Watanabe y una chica mucho más vivaz y extrovertida de lo que pueda ser Naoko, pero con novio. Al principio son amigos y mientras se va desarrollando su amistad y su relación, se van descubriendo al uno al otro, la obra sí que toma ciertos tintes románticos y las piezas empiezan a encajar. ¿Por qué no puede funcionar? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que está mal en nosotros? Son las preguntas que se formula Toru Watanabe mientras intenta construir algo que no existe. Son preguntas que se han hecho muchas personas, que se harán muchas personas, y que en este preciso instante se están haciendo otras tantas. Una relación infructífera, una relación que no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Es que hicieron algo malo para que no funcionara la relación? En absoluto. Naoko había vivido toda su vida encerrada en un universo propio, un universo particular que compartía con Kitsuki, porque no se sentía cómoda en el mundo. Allí ella estaba bien, era su lugar secreto, su comfort place o su locus amoenus. Pero un día él muere y le toca a ella enfrentarse a la realidad, a ese sistema que no la integra, no encaja, su pieza no encaja en el puzzle social. Ahí tiene lugar la disrupción, ahí tiene lugar la disrupción del ser, porque entran en conflicto las expectativas sociales inalcanzadas con la identidad propia e íntima. Esos dos chocan y en lugar de entrelazarse o fusionarse, se repelen. El ser se divide en dos, hay una disrupción y la persona se rompe. La propia Naoko describe que ella siente como que está dividida en dos mentes, dos personas que se están persiguiendo constantemente alrededor de un pilar. La una a la otra corren y corren en círculos, cuando lo importante en realidad pues es el pilar, porque son las emociones que ella necesita comprender y necesita compartir, expresar, para poder pasar página, para poder entender cuál es su lugar, o al menos poder vivir con esa duda. Esto es lo que podríamos llamar esquizofrenia social. ¿Pero significa que Naoko es la culpable de que no saliera bien esta relación? Claro que no. Watanabe, por su parte, también experimenta esta disrupción, esta esquizofrenia social. Es verdad que hay diferencias entre ellos dos a la hora de vivir este duelo, este luto, quiero decir. Y una explicación podría ser que Murakami siempre relaciona mucho sus personajes femeninos con el sexo y que por eso a Naoko le cuesta más poder superar el luto porque había una relación sexual y romántica, no sencillamente de amistad. Pero quizás sea liar un poco la madeja y vamos a dejar esa teoría de lado. Centrémonos únicamente en la personalidad de Watanabe. Watanabe es un chico, como hemos dicho antes, diferente, un tanto depresivo y que vive por inercia, no tiene expectativas. Es alguien que no encajaba en el mundo porque no encontraba un sentido y se escondía en su amigo Kitsuki. Cuando él muere, también tiene que enfrentarse a la realidad, una realidad en la que no se encuentra a gusto y en la que no sabe qué hacer. Sencillamente existe, sin tomar decisiones, sin sentir nada concreto. Cuando encuentra a Naoko, siente que por fin tiene la oportunidad
de poder crear algo, de poder respaldarse en aquel muro que desapareció un día, sin avisar, sin pedir permiso. Se vuelca por completo en la relación y pone en ella todas sus esperanzas. Quiere salvarla de su problema, porque Naoko se encuentra entre dos mundos, entre dos tierras. Una mano tira de ella hacia el subsuelo. Está atrapada, está cayéndose a un pozo, y él quiere salvarla, pero en realidad lo que pretende es salvar el recuerdo de Kitsuki. Como cantaron los Beatles, una vez tuve a una chica, o sería mejor decir que ella me tuvo a mí. Pero ellos nunca se amaron. Es muy doloroso ver cómo lo intentan. Todas esas veces en las que se acuestan, se miran, se hablan y intentan hacerse creer que desean algo por el otro, cuando en realidad no existe nada. No existe absolutamente nada. Naoko metaforiza su situación con un pozo, de forma completamente opuesta a lo que suele hacer Murakami en otras obras. Dice que si alguien que se cayera a un pozo y no muriera al instante, solo si le rompieran los huesos, no le quedaría más remedio que observar la luz de la luna, como la única esperanza, y esperar que el paso del tiempo lo consuma porque está solo y al final va a morir. Como cantaron los Beatles, ella me pidió quedarme y me dijo que tomara asiento. Así que miré a mi alrededor. Advertí que no había sillas. Mientras Naoko intenta curarse, se esfuerza por escapar de su situación en un centro de rehabilitación perdido en los bosques de las montañas, que siempre vienen a representar ese descubrimiento personal, ese avanzar en la espiritualidad. Watanabe se deja llevar por las salidas, por la bebida, por leer a deshoras y sencillamente existir sin ningún objetivo más allá de responder a las cartas, a las llamadas y buscar constantemente a Naoko. Como cantaron los Beatles, me dijo que trabajaba por la mañana y empezó a reír. Yo le contesté, yo no, y fui arrastrado para dormir en la bañera. Cuando sucede lo inevitable, Watanabe se pierde, deja de ser él, si es que en algún momento lo fue, vaga sin rumbo por lugares desconocidos, demacrado, catatónico, pierde los días en las playas, frente a una hoguera, en completa soledad, como cantaron los Beatles, y cuando desperté, estaba solo. Este pájaro ya había volado, así que encendí un fuego. ¿Está mal, bosque noruego? Así termina la canción Norwegian Wood, pero nuestro Norwegian Wood, el de Haruki Murakami, no acaba ahí, porque Watanabe decide llamar a Midori, la busca, y cuando la llama y demuestra el deseo de querer estar con ella, se da cuenta de que no sabe dónde está. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esta experiencia amorosa? Según Fuminobu Murakami, que no es un pariente de Haruki Murakami, doctorado en literatura japonesa y en lengua japonesa, esta es la historia de amor de dos personas posmodernas. Una historia de amor posmoderna, al fin y al cabo. En esta línea de pensamiento vamos a intentar analizar y abordar la situación. Mientras Watanabe luchaba por un amor sin ningún éxito, fue conociendo a una chica completamente integrada en su propia identidad, Midori. Se van conociendo, hablan y desarrollan una especie de amistad que poco a poco va avanzando. Termina por concluir en, sí, un sentimiento de amor. Amor entendido como el amor moderno, es decir, eso que es tanto un motor como un objetivo noble que justifica los actos y además es el máximo exponente de la belleza. Finalmente, cuando cree haber perdido todo, llama a Midori como último recurso, porque aunque podamos entender que Watanabe y Naoko son dos personas posmodernas y por tanto su amor también lo es, dos personas que no se sienten cómodas en esta realidad, en este mundo, en este sistema y quieren buscar el suyo propio, aunque no lo han encontrado. En realidad Watanabe sigue arraigado a ciertas convenciones modernas. Por eso, cuando Naoko se va, se agarra a Midori, a esa relación de amor moderno en el que hay cariño, en el que hay amor, en el que hay empatía. Watanabe pierde su lugar en el mundo, porque hasta entonces su existencia la justificaba por Naoko. Él creía que necesitaba ayudar a Naoko y que ese era su motivo de existir, su motivación para seguir estando vivo, y cuando la pierde ya no la tiene, pero la recupera. La recupera agarrándose a las convenciones del amor moderno. Esta es la historia de una persona que se adentra al mundo adulto y no consigue encontrar su lugar. Los dolores, las risas, los llantos, las angustias, las anécdotas, todos esos sucesos que podemos leer en la obra son normales, son comunes, algunos extraños, pero sentimos como que es algo tan vivo, tan orgánico que hasta nosotros lo podemos recordar como propio, como parte de nuestra experiencia vital. Porque al final está viviendo lo que todos estamos,
hemos vivido o vamos a vivir en algún momento. Ese proceso en el que estamos aceptando el mundo que quizás no nos guste. Un mundo en el que encontramos muchos fallos, muchos problemas y nos damos cuenta de que no podemos solucionarlos. O al menos no podemos solucionarlos todos. Ese proceso en el que por vez primera nos llamamos adultos. Muchas gracias si has visto el vídeo hasta el final, o sea, hasta esta parte. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas pasado un buen rato. Ya sabes que si quieres más vídeos de este estilo, está el canal de YouTube y luego en la página web tienes entradas de blog, los vídeos, podcasts, muchas más cosas, mucho más contenido parecido a este, un poquito más diverso. Así que te animo a que le eches un vistacillo.